¿Te parece bien si ahora sí pasamos al segundo? Venga. Bueno, no sé si quieras mutear tu micro mientras para, nada más pues cuando intervengas. Muy bien, es muy curioso porque ustedes saben que Manuel y yo no nos ponemos de acuerdo para los temas que traemos. O sea, no sé qué temas va a traer él no sabe qué temas voy a traer yo. Y es interesante porque los dos trajimos misterios sin resolver de hace 100 años. Está curioso. Y se me hizo muy interesante. Pero bueno, igual les voy a leer la introducción que escribí para ustedes. Ojalá les guste. Es un caso que les va a recordar a otro que traje hace poquito. Y ahorita vamos a abordar esa parte. Abordar, nunca mejor dicho. Durante las primeras horas del 31 de enero de 1921, un guardacostas de la estación de Cape Hatteras, en Carolina del Norte, o Hatteras, observaba el horizonte a través de un potente telescopio. Mientras la niebla se disipaba brevemente, sus ojos se encontraron con una visión sumamente impactante. Una majestuosa goleta de 5 mástiles encallada en Diamond Shoals. Diamond Shoals era una zona conocida también como el cementerio del Atlántico, debido a la enorme cantidad de naufragios encontrados ahí a lo largo de los siglos. El guardacostas se percató de que el barco tenía un aspecto extraño, casi espectral. Sin embargo, lo que realmente le congeló la sangre fue el hecho de que hasta donde le era posible observar, no había absolutamente nadie a bordo. No, se encontraba completamente vacío. Mejor hubiéramos ido al cementerio del Pacífico. ¿Qué hay ahí? Naufragios, pero no tan feos. Se trataba del navío Carroll A. Deering o Carroll A. Deering, un barco utilizado para transporte de mercancías comerciantes. Nadie lo sabía en ese momento, pero este descubrimiento daría inicio a uno de los mayores misterios náuticos en toda la historia. Uno que incluso en la actualidad, más de 100 años después, todavía sigue alimentando muchas teorías y especulaciones. Hoy les voy a contar la fascinante y extraña historia del barco Carroll A. Deering. Esta legendaria goleta fue construida en el año 1919, apenas unos años antes. ¿Qué es una goleta? ¿Es la de velas? Ajá, y bien pinche enorme esa chingada. Esas que son así como que tienen 300 velas. Ajá, más o menos. De hecho, sí, las goletas hasta se usaban en guerra. Se utilizaban Tipo hasta en la Piratas guerra. del Caribe, ¿no? Pues más o menos. Igual si buscas una imagen para que te des una idea y la describimos para el público. Yo vi la foto, pero no me la sé de memoria. O sea, no te la puedo escribir de memoria. Pero busca goleta y la describimos para los que están en audio. Pero sí, te fijas, es muy grande. Sí, tiene un chingo de velas. De hecho, normalmente estaban tripuladas por muchas personas, pero las comerciantes no tanto. Y eso todavía pasa en la actualidad. Los barcos que transportan mercancías grandes, estos buques enormes, no tienen tantísima gente como uno se imaginaría. Y eso mismo pasaba acá. Cuando no era necesario, pues no llevaban cantidades exorbitantes de gente. De hecho, puedes buscar el Carroll A. Deering si quieres ver la foto tal cual del barco. Ahora, como dije, la construyeron en 1919. Una época en la que los grandes veleros comerciales ya estaban en declive debido a la creciente popularidad de los barcos de acero y barcos a vapor. Recordemos que para el 19 estaba contemporáneo con el Titanic, entonces ya estamos hablando de que un velero de este tipo ya estaba viejito. Sin embargo, el Deering fue diseñado para ser uno de los últimos grandes barcos de madera. Una majestuosa embarcación de 5 mástiles y aproximadamente 80 metros de largo, con capacidad para transportar grandes volúmenes de carga a lo largo de rutas comerciales entre América del Norte y América del Sur. Fue botada al mar en Bath, Maine, por la G.G. Deering Company, quienes bautizaron el barco en honor al hijo del dueño de la empresa. Con una tripulación internacional de hombres experimentados, este barco estaba destinado a transportar carbón principalmente y otras mercancías entre puertos importantes como el Newport News en Virginia o Río de Janeiro en Brasil. Si eran de verdad viajes muy largos. A lo largo de su vida operativa, que fue breve, el Carroll A. Deering había navegado por diversas rutas con éxito. Sin embargo, su última misión, que comenzó en agosto de 1920, sería la que marcaría su legado para siempre. El capitán original de este barco, el que estuvo desde el inicio de su construcción, fue el experimentado William H. Merritt, un héroe de la Primera Guerra Mundial, quien durante el conflicto había salvado a su tripulación de un ataque de submarinos alemanes. Merritt era un hombre respetado y sumamente dedicado a su trabajo. Sin embargo, poco después de zarpar hacia Brasil, él cayó gravemente enfermo y tuvo que abandonar la nave en Dewey, Delaware, junto a su hijo, llamado Sewall, quien era su primer oficial. La compañía, obviamente apresuradamente, contrató al capitán Willis B. Wormel, un veterano de 66 años de edad, para que él tomara el mando del barco.
Wormel, a pesar de estar retirado, aceptó la oferta y se hizo cargo del Deering. Junto a él se sumó otro primer oficial, Charles B. McLennan, o Leyan, es que es como MC Leyan con doble L. Según yo es McLean, y el barco partió hacia Brasil con una tripulación principalmente predominada por escandinavos. Este barco finalmente llegó a Río de Janeiro, capitaneado por Wormel, sin ningún incidente, entregando su cargamento de carbón en perfectas condiciones y a tiempo. Sin embargo, durante su estancia en Brasil, el capitán Wormel se reunió con un viejo amigo, un hombre, un capitán de apellido Goodwin, con quien compartió una charla mientras comían y le reveló algo bastante impresionante. Y es que él le dijo que no confiaba en su tripulación. Willis le confesó a Goodwin que creía que había tensiones a bordo y que sospechaba que algunos marineros tal vez estaban planeando algo. Según comentó, el único miembro con el que podía confiar plenamente era el ingeniero del barco, su propio miembro. No, el ingeniero del barco, Herbert Bates. Creo que estaba muteado, qué bueno. Porque dijiste una guarrada. No, pero sí escuchar, solo que bajito. Bueno, ni modo. No, yo por eso tenía el dedo aquí en el Stream Deck para... Bueno. A pesar de estas preocupaciones, el Deering zarpó nuevamente el 2 de diciembre de 1920, esta vez con destino a Hampton Roads, en Virginia, donde debía completar su viaje de regreso. Hicieron una breve parada en Barbados para abastecerse de provisiones y fue allí donde se produjo un incidente que sería clave en las especulaciones a futuro. Y es que en Barbados el primer oficial, McLellan, se emborrachó y empezó a quejarse abiertamente de que él no podía controlar a la tripulación porque el capitán interfería constantemente con su trabajo y que lo estaba desesperando mucho. Según testigos, Charles llegó a decir: voy a encargarme del capitán antes de llegar a Norfolk. Según esto, No mames, testimonios del lugar. Sí, el primer oficial, güey. Ese es el más confiable, cabrón. Según. Sí. Ahora, aunque McLellan, de hecho, fue arrestado por su comportamiento en este lugar, el capitán Wormel decidió perdonarlo, lo sacó de la cárcel y continuó el viaje con él a bordo. Una decisión que sería sumamente cuestionada, especialmente por lo que ocurriría poco después. El 28 de enero de 1921, el Carroll A. Deering fue avistado por última vez cerca del Cape Lookout Lightship en Carolina del Norte. Según el farero del lugar, un hombre llamado Jacobson, un tipo le gritó desde el barco notificándole que habían perdido sus anclas debido a la tormenta y le pidió que se le notificara a la compañía propietaria. Y sí, en esa zona y en esa época había algunas tormentas activas, ninguna muy grave, ninguna que no permitiera a los barcos navegar, pero esas cosas pasaban. Sin embargo, este sujeto, de acento extranjero, alto, delgado y de cabello rojizo, llamó mucho la atención de Jacobson, quien sentía que algo no cuadraba, pues no parecía este tipo ser el capitán y tampoco un oficial de alto rango, que sería quienes harían este tipo de avisos normalmente. El farero también notó que los marineros a bordo parecían estar deambulando de manera desorganizada por la cubierta, algo completamente inusual en una tripulación disciplinada. Al día siguiente, otro barco... Está cabrón cómo se fijaban en esas cosas. Porque claro. Era tan común, o sea... Sí, como que ya tenían todo un sistema que funcionaba. Entonces, sí te sacaba de onda el decir... Un momento, estos güeyes, ¿por qué están caminando así como tan sin saber qué onda, no? Ajá, o sea, que estén deambulando en el barco ya implicaba como que algo está raro. No deberían. Porque sí, de hecho no sé qué tanto sepan de temas de navegación y de esa época, sobre todo de cómo funcionaban los cargos a bordo de un barco, pero era un tema muy militar, era un tema muy de disciplina, a pesar de que en la mayoría de los casos los trabajadores a bordo eran gente que a veces eran excriminales o cosas así, no necesariamente tenían, o sea, al menos los de bajo rango, no necesariamente eran soldados, ni mucho menos, pero sí estaban bajo una disciplina muy, muy marcada, incluso podían llevar, debido a mal comportamiento, llevarlos a una especie de celda o prisión dentro del barco y tenerlos como prisioneros. Que alguien que no sepa, igual y lo pasa completamente por alto, ¿no? Pero cuando tú sabes de un tema, como que te brincan cosas. Porque yo me acuerdo mucho de una vez que íbamos en barco. Transporte público. No, en transporte público. Pero íbamos a prácticas, puros de enfermería, güey, con uniformes y todo.
Y había un güey sentado ahí que traía nuestro uniforme, pero definitivamente no era estudiante y se veía bien sospechoso y bien No raro, güey. mames. Era como, todos estábamos como, este güey no es estudiante ni de pedo. O sea, lo notas tú. Primero, el pelo estaba más largo de lo que debería. Que Primero era un que... perro, entonces no creo. Sí, eso es algo que... Eso también. Era un perro Pero, con uniforme. pero traía el uniforme, güey, y su gafetito. Y su mochila transparente. Con su foto. Bueno, ese tipo de cosas, güey. Por ejemplo, traía una mochila normal, así de esas Jansport, colgada. Y ustedes Que traían... para quienes no lo sepan, al menos en Matamoros, era parte del uniforme de tener una mochila transparente. Que es por un tema de seguridad, tengo entendido, Sí, ¿no? sí, es completamente por seguridad, para que no te lleves nada del hospital ni metas nada indebido al Y hospital. siempre te están checando. Sí, sus zapatos eran correctos, pero estaban todos sucios y como amarillentos, cosa que no se puede, o sea, te regresan. No traía reloj, que el reloj es parte del uniforme porque lo usas para tomar pulso y horarios de medicamentos, etcétera. Entonces, el pelo, te digo, medio desaliñado, como más largo de lo debido. O sea, yo así como ando, no me hubieran dejado jamás entrar a hacer mis prácticas. Por eso no ejerciste, ¿no? Sí, por eso. Dijiste, Entonces, mi pelo, mis reglas. sí, eso dije yo. Entonces, veíamos a este güey que aparte estaba como con su postura poco profesional, ¿no? Como, así como que... sí. Que así me siento yo, o sea, para quienes están en ¿eres audio, profesional de enfermería? encorvado, sí, Ah, entonces, no, discúlpame. y capitán de barco. Y capitán. Primer oficial. Pero bueno, son cosas que igual alguien que no sepa lo ve y dice, ah, pues este güey es un estudiante de enfermería medio desaliñado, pero para nosotros era como que no sé qué está haciendo este güey, pero no es. Pero es sí, está estudiante. cabrón, como tú sí notas, o sea, Ujú. sí, cosas que depende que hagas, notas definitivamente ciertas características que alguien que no sepa de eso, pues ni de pedo. Y que yo supongo que a nivel militar es igual. Les traje hace no mucho este caso del japonés, los japoneses voladores, donde uno de los hijos de un militar decía que esos que lo llevaron no eran militares precisamente por cosas como los zapatos que no eran de la Exactamente, medida, justo. que no le ajustaba la chamarra. O sea, ese tipo de cosas tú las notas. Bueno, pues algo, pues, sí, de este farero obviamente tenía esa experiencia y lo notó. Ahora, al día siguiente, otro barco avistó al Deering navegando rumbo directo hacia los peligrosos bajíos del Diamond Shoals, esta zona que les había mencionado antes. Aunque observaron el extraño curso que seguía este barco, nadie intentó comunicarse con él, asumiendo que los marinos a bordo cambiarán de rumbo al avistar el faro de Cape Hatteras. Lo que nadie sabía es que esta sería la última vez que alguien vería al Carol A. Deering en movimiento. Y es así como regresamos al 31 de enero, cuando el guardacostas llamado C.P. Brady divisó la enorme goleta encallada. Brady notificó sobre su descubrimiento, sin embargo, debido a las condiciones meteorológicas, los equipos de rescate no pudieron abordar el barco hasta el día 4 de febrero, y al hacerlo todos se quedaron perplejos. El barco estaba desierto, la tripulación de 12 hombres había desaparecido sin dejar rastro, y sin embargo, lo más inquietante era el estado en el que se encontraba el barco. Los dos botes salvavidas estaban desaparecidos, lo que indicaba que tal vez la tripulación intentó escapar o evacuar del barco, pero no entendían por qué. La cocina estaba completamente preparada para una comida, lo que sugería que la evacuación, si es que fue lo que ocurrió de manera inesperada y apresurada. Había platos ya servidos incluso. Los camarotes estaban en desorden, pero no desorden que fuera una señal de lucha o algo similar. Desorden como que no habían alcanzado a llegar a ese punto del día donde tenían que limpiar y acomodar los camarotes. En el registro de navegación que habitualmente se mantiene, o es parte de lo que el capitán mantiene meticulosamente, se mostraba una interrupción en la escritura desde el día 23 de enero, con la letra posterior claramente distinta a la del capitán. Esto indicaba que alguien más, tal vez un miembro de la tripulación, que no era el capitán, había estado llevando el registro los últimos días. Este descubrimiento llevó a especulaciones sobre el destino del capitán Willis B. Wormel, planteando la posibilidad de que pudiera haber sido eliminado antes de la desaparición de la nave, o neutralizado al menos. O sea, ya no tenía el control del barco él. Además, el timón del barco estaba dañado, con el sistema de dirección completamente inutilizable. Los expertos, de hecho, no pudieron determinar si esto fue un acto deliberado de sabotaje o simplemente era un daño causado por las tormentas que azotaban en el área. Lo que estaba claro es que la nave había sido abandonada en condiciones que no justificaban un éxodo inmediato. El Carol A. Deering fue declarado entonces un peligro para la navegación y el 4 de marzo de ese mismo año, de 1921, fue dinamitado para evitar que su presencia causara más problemas en las aguas del Diamond Shoals. Pero a pesar de la destrucción del barco, el misterio de lo que ocurrió con su tripulación apenas estaba empezando. Y es que el descubrimiento
de que estaba completamente vacío y de que había estado a la deriva quién sabe por cuánto tiempo, fue un suceso muy alarmante que provocó la intervención de todas las autoridades. Se lanzó una investigación masiva involucrando a departamentos como el Departamento de Comercio, el Departamento de Justicia, la Marina y el Departamento del Tesoro. La importancia de este caso no solamente residía en la desaparición de la tripulación, que era extraña, sino también en el hecho de que otros barcos en la zona habían desaparecido también más o menos por los mismos días, semanas o meses, lo que aumentaba la sospecha de que algo extraño estaba ocurriendo por ese lugar. Las autoridades desplegaron búsquedas aéreas y marítimas exhaustivas en la costa de Carolina del Norte y más allá, con la esperanza de encontrar rastros de los 12 tripulantes desaparecidos, pero a pesar de las intensas operaciones de búsqueda, no se encontró rastro de ellos. Los Diamond Shoals, esta zona que les decía, era un sitio difícil de navegar, pero los equipos de búsqueda estaban equipados con las mejores herramientas de la época, lo que hizo que la falta de hallazgos fuera pues algo desconcertante. No había ni cuerpos flotando, ni restos de botes salvavidas, ni ropa o pertenencias personales en el área que hubieran encallado también, que se hubieran quedado atrapadas entre las rocas, o que hubieran sido arrastradas por las olas hasta las orillas. No había nada. Esta falta de evidencia física llevó a los investigadores a especular sobre qué pudo haber ocurrido a bordo, ya que no había signos visibles de violencia o lucha, pues esto hacía que la posibilidad, que era la más grande en ese momento, de un motín, también se viera como no algo tan sólido, pero se consideró aún así como la línea principal de investigación en el momento. El secretario de Comercio, Herbert Hoover, quien más tarde iba a ser presidente de los Estados Unidos, el presidente Hoover, antes de ser presidente. El presidente Hoover, que era papá de la maestra Hoover, ¿no? Sí. Bueno, él, cuando era secretario de Comercio, tomó un interés bastante grande y personal en el caso. Él asignó a su asistente, Lawrence Ritchie, la tarea de coordinar personalmente la investigación. Ritchie comenzó a examinar los registros de los guardacostas y de las estaciones de faros cercanos, intentando reconstruir los últimos días de este barco, desde su avistamiento por el farero en Cape Lookout hasta su naufragio en Diamond Shoals. Durante esta etapa de la investigación, los equipos analizaron si el Deering podría haber sido capturado por piratas o si habían sido víctimas de un complot diferente o un complot internacional. Este último escenario tenía a peso, pues se sabía que en esa época existían tensiones globales bastante significativas. Acababa de terminar la Primera Guerra Mundial, incluida... Una época donde haya tensiones globales bastante significativas. Sí, qué extraño vivir en una época así. Muy raro, muy raro. Y bueno, en particular se descubrió durante una redada de la Unión de Trabajadores Rusos, una organización comunista de Nueva York, que se encontraron documentos que sugerían la posibilidad de ataques a barcos estadounidenses para desviarlos hacia puertos soviéticos. Pero, aunque esta teoría sí parecía plausible para algunos sectores del gobierno, no había ninguna prueba concreta de que esto hubiera pasado o que vinculara esto con el caso del Carol A. Deering. Pues la verdad es que este tipo de conspiración, más bien lo que hubieran hecho es llevar el barco a otro lugar, no llevarse a la tripulación y dejar el barco a la deriva. O sea, esto no cuadraba, pero era una posibilidad que tenían. Porque bueno, Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial y hasta la actualidad, pues estaban todos paranoicos con esas cosas. Aún así, las sospechas de una intervención humana externa siguieron siendo investigadas, lo que llevó a teorías sobre los piratas o contrabandistas de alcohol, pues la prohibición estaba en pleno apogeo en Estados Unidos en esa época. Había pensado yo en eso, en piratas, pero está raro si no faltaban tantas cosas, ¿no? No faltaban cosas, de hecho. Nada más los botes salvavidas. Porque hasta había platos ahí y todo. De hecho, ni siquiera tendría mucho sentido el tema de piratas con los botes salvavidas, porque los piratas no dejarían que se fueran en botes salvavidas. Bueno, ahora en abril de 1921 el caso dio un giro inesperado, algo que sacudió a todos los investigadores. Un pescador local llamado Christopher Columbus Gray afirmó haber encontrado a la orilla de la costa de Buxton en Carolina del Norte una botella de vidrio con un mensaje dentro. El mensaje, tras leerlo, Gray lo entregó de inmediato a las autoridades y decía lo siguiente: el Deering fue capturado por un barco que quema petróleo, algo parecido a un cazador. Se están llevando todo y esposando a la tripulación. La tripulación se esconde por todo el barco, no hay posibilidad de escapar. Quien encuentre esto, por favor, notifique a la sede del Deering. O sea, a la compañía, digamos. Pero dices, se están llevando todo y no faltaba nada. Ahí te va. La esposa del capitán Wormel
identificó que la letra le pertenecía a Henry Bates, el ingeniero del barco, el que dijo él que era la única persona en la que podía confiar. Este mensaje reavivó la investigación y llevó a que múltiples agencias gubernamentales, incluida la Marina de los Estados Unidos, comenzaran a explorar la teoría de que el Deering había sido atacado por piratas modernos o incluso, como dije, por contrabandistas de alcohol. La idea de un ataque pirata tenía peso, ya que las rutas por las que pasaba este barco eran zonas frecuentadas por este tipo de organizaciones. Sin embargo, el mensaje también generó rápidamente escepticismo. Algunos investigadores se cuestionaban el hecho de que un miembro de la tripulación, además de que pudiera conseguir la botella, el papel, la pluma, escribir todo esto y lanzar la botella al mar, que pidiera que se le notificara a la compañía y no a la guardia costera o a la policía. Estaba extraño esta parte. Sí, a las autoridades, ¿no? ¿Para qué quieres algo administrativo? Exacto, estaba muy raro. Christopher entonces fue interrogado en muchas ocasiones por agentes federales y finalmente la verdad salió a la luz. Varios expertos en escritura concluyeron que el mensaje no había sido escrito por este ingeniero, tampoco por el capitán ni por ningún otro miembro de la tripulación, que era algo falso, y tras esto Gray admitió que él había falsificado el texto en la botella con la esperanza de obtener notoriedad y con esto algún puesto, especialmente porque era lo que quería él, en el faro local de Cabo Hatteras. A ver si le dan trabajo ahí. Uno tiene sus sueños. Pues mira, era el sueño americano del siglo... Sí, yo quiero trabajar en el faro local. Quiero trabajar en el faro local. Estoy dispuesto a mentir y todo para llegar Me ahí. quiero hacer famoso para trabajar en el faro local y ya. Que la gente cuando vea el faro en la noche diga, ahí trabaja un famoso. Bueno, este fraude significó un duro golpe para la investigación, pues otra vez los dejó en este callejón sin salida donde no había ni respuestas, ni pistas, ni nada. Ni salida. No. Después de más de un año de investigaciones intensas, las agencias gubernamentales involucradas, incluidas la Marina, el Departamento de Tesoro y el Departamento de Comercio, comenzaron a retirar sus esfuerzos. A pesar de haber revisado todas las pruebas disponibles, interrogado a decenas de testigos y explorado múltiples teorías, el destino final de la tripulación del Carroll A. Deering seguía siendo un misterio. Y algunas de las teorías más interesantes son las siguientes que les voy a contar, de las que sí se investigaron, otras que no. Un motín. Esta teoría, especialmente por las tensiones que había entre el capitán Wormel y el primer oficial McLellan, llevaron a muchos a creer que la tripulación podría haberse amotinado. McLellan, con ese comportamiento que había mostrado errático y las amenazas que había hecho en Barbados, parecía ser el principal sospechoso. Sin embargo, aquí hay una pregunta muy importante. Si es que hubo un motín, ¿por qué la tripulación abandonó el barco, un barco en buenas condiciones, y se arriesgó a una muerte segura en el mar? ¿Por qué no simplemente desviar el curso, ir a otra parte y desaparecer? Que era lo que pasaba en muchas ocasiones. Sí, escaparte para que no te apresen o lo que sea. Y además esto implicaría que lo hicieron cerca de la costa de Carolina del Norte, porque el barco encalló ahí. Es decir, que bajaron en los botes salvavidas después de amotinarse muy cerca. Y eso no tendría sentido, porque si se amotinaron, obviamente esto era algo ilegal, incluso en la época y todo. Entonces, lo que buscarías es irte a un lugar donde no te reconozcan, empezar una nueva vida o algo similar. No bajarte cerca de donde sabes que te pueden identificar y donde seguramente vas a llegar a la costa y no tardarás mucho en saber qué está pasando, ¿no? Es una teoría como muy fuerte, pero también que tiene sus huecos bastante grandes. La segunda teoría, ya la mencioné, es la de la piratería. Según esta teoría, pues el barco pudo haber sido capturado por piratas, dado a el tema de la prohibición que estaba en pleno apogeo, y esto ya, como dijo Manuel, también en este caso aplica. Ya las mafias y todo esto estaban bastante fuertes, contrabandeando cosas y así. Podrían haberse simplemente cruzado, visto algo que no debían o algo similar, o simplemente sido atacados para saquearlos de alguna manera. Pero pues no había realmente, más allá como que fuera la teoría de que pudieron haber tenido este final, no había nada que vinculara con esto. No había señales de lucha, no faltaban cosas en el barco como que hubiera sido un robo. Y además también, o sea, se hubieran robado el barco, no lo hubieran dejado a la deriva. Sí. Otro más, huracanes. Algunos meteorólogos sugirieron que la tripulación podría haber sido sorprendida por una serie de tormentas bastante grandes en el Atlántico, pero los registros climáticos indicaban que tanto el Deering como otros barcos que desaparecieron en esa zona estaban fuera de las zonas de las tormentas más fuertes cuando desaparecieron. Sí estaban cerca de algunas, pero ninguna tan fuerte como para provocar esto, y de hecho la prueba estaba en que el barco estaba intacto. Entonces eso también se fue como descartando. Y por último, obviamente, tenemos la parte paranormal, sobrenatural y mística de la historia. Extraterrestres. Y no, fíjate que estamos en los 20, todavía los extraterrestres no eran famosos ni... Qué raro, ¿no?
O sea, Sí. fueron así como que en la época de las pirámides, luego nada, y luego por ahí de los 40s, otra vez un 50, chingo. ajá. Un chingo de historias así de la nada, o sea, qué raro. Curioso. Hasta se sospechara uno que son puras mamadas, pero no creo. No. Bueno, aunque el Carol A. Deering encalló fuera del área, con esta área tradicionalmente asociada con el Triángulo de las Bermudas, muchos investigadores y escritores de lo paranormal comenzaron a vincular el caso con esta región. El primero de ellos fue un hombre llamado Charles Ford, quien incluyó el caso en su libro así L-O, signo de exclamación, abordando el caso en un contexto misterioso. Sin embargo, pues no existe ninguna evidencia que sugiera que lo que ocurrió con el barco pudiera estar relacionado con fenómenos sobrenaturales, más allá de que estaban cerca del Triángulo de las Bermudas, pues, yes, estirar la liga un poquito. Pero cerca así como de... Si viajaban 100 kilómetros para allá, estaba el... En la orilla del triángulo. Ajá, sí, es como, no. Pero, ojo que este caso, o sea, sí se abordó mucho durante muchos años como... Vaya, o sea, sí fue un barco fantasma en el sentido de encalló todo este tema de que no hay nada, del misterio, pero no había ninguna prueba. Como nunca hay. Ahora, sin embargo, ninguna de estas teorías tenía la cantidad de pruebas sólidas suficientes como para seguir por alguna de las líneas de investigación, especialmente la del triángulo. Y así, en 1922, la investigación fue oficialmente cerrada sin una conclusión definitiva. Las autoridades dejaron el caso así como estaba, afirmando que ninguna de sus teorías había proporcionado una respuesta concluyente, y la desaparición de la tripulación del Carol A. Deering fue catalogada como uno de los grandes misterios del mar, y el caso quedó archivado como otro enigma inexplicable de nuestra historia. Qué buen caso está. No lo conocía, o sea, no lo he escuchado para nada. Pero es muy interesante. Lo que me parece muy raro también es que nunca encontraron como algún tripulante Nada, ni vivo güey. ni muerto. O sea, Que nada. decía al principio que se parece un poco, pues estos casos así son, al que traje hace varios episodios del Mar y Celeste. Ajá. Hay otros que también los encontré como mencionados en este mismo caso, de un buque que también tenía como 300 personas y desapareció por la época. Otro que se llama, barco llamado Hewitt, con H-E-W-I-T-T, que tienen como estos casos similares. Sin embargo, todos esos tienen como el misterio chido, pero a mí me gustó como este caso en particular porque es de los que sí no tienen ni pruebas de nada. O sea, y por eso decía que se parecen mucho a nuestros casos de hoy, porque son casos donde más allá de la investigación inicial hay poquísimo y no se avanzó nada. De hecho, en un año lo cerraron la investigación. O sea, de plano no había de verdad absolutamente nada por dónde avanzar. Se quedó como un misterio. Y a mí me gustó más el hecho de que estuviera, ya fuera de bromas, el hecho de que estuviera alejado del tema paranormal. Sí. Que no hubiera algo relacionado a lo paranormal, sino que simplemente pasó algo que se va a quedar en la historia siempre como un misterio, que solamente quienes lo vivieron saben o supieron lo que pasó, pero no hay más. O sea, es raro porque sí se pudieron haber amotinado, sí pudo haber sido piratería, sí pudieron ser mil cosas, pero nada encaja al 100% en las teorías. Todo tiene como sus huecos o sus partes de, pero ¿por qué pasó esto? Pero ¿por qué? Entonces está interesante y pues bueno, lamentablemente el Carol A. Deering duró nada más 3 años activo y fue dinamitado y pues ahí acabó su historia. Entonces ojalá que les haya gustado el caso, a mí me gustó mucho y pues nada, pues ahí termina. Muy interesante. Es de estos que no dan tampoco mucho pie a muchas teorías, ¿no? Por la falta de... O más bien evidencias. puedes tener muchas teorías, pero ninguna avanza. Sí, más bien teorías con sustento. O sea, porque básicamente el límite es la imaginación. Ajá. Igual que en el anterior. Pero con lo que tienes a la mano Hay es muy poquísimo. difícil armar algo. Ujú. Porque es muy, muy poca evidencia y muy poquitos datos en general. Y muy pocas Pues, ganas de investigar. También.